a saludar al presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, que se encuentra con nosotros vía telefónica para poder hablar del balance de este tercera noche, pues, de la orden de inmovilización obligatoria para todos los ciudadanos. Muy buenos días, Premier. Paola, muy buenos días y muy amable por la comunicación. Así es, ¿cuál es el balance hasta el momento después de esta orden y de lo que estamos cumpliendo, las diversas órdenes de inmovilización después para los ciudadanos? Bastante positivo, ¿no? Ya es la segunda noche en que se declara la inmovilización de carácter obligatorio a nivel nacional. Los ciudadanos gradualmente se van sumando. Siempre hay un nivel de excepciones que tratan de quebrantar estas normas. Sin embargo, hay que reconocer en primera instancia el esfuerzo de la policía, del ejército, pero también este acto de conciencia y responsabilidad que tienen los ciudadanos de someterse a estas disposiciones. Creo que esto ya está tomando firmeza, no solamente por la propia responsabilidad que están asumiendo los ciudadanos, sino también porque están disponiendo una acción solidaria de evitar salir, de solo acudir en situaciones muy extremas a las calles, lo que de una u otra manera pues le da dando la perspectiva que queríamos inicialmente desde el gobierno. Así es, en el tema de las víctimas, ayer pues se conoció lamentablemente 3 peruanos pues que han perdido la vida por el COVID-19. Hasta el momento esa es la cifra que se está manejando, porque incluso se estaba hablando pues de 2 más, incluso 3 en provincia. En primera instancia, lamentamos este sensible fallecimiento de estos 3 conciudadanos nuestros y expresamos nuestras condolencias y solidaridad a sus familias. El dato oficial que nos da el INS y el Ministerio de Salud son estos 3 fallecimientos, ¿no? Uno en horas de la tarde de un ciudadano en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de la FAP, y posteriormente de otro ciudadano en el Hospital 2 de Mayo, y finalmente que fue encontrado en su domicilio en Miraflores. Claro, y además, Premier, se hablaba también de bueno, ya lo dijo el ministro Morán, de un policía que había sido contagiado. Mire, las circunstancias pueden estar propiciando de que uno u otro pueda ser contagiado. A efecto, ellos están proponiendo todas las contingencias y los más propensos son los que están en permanente contacto con la ciudadanía, no solamente policías o miembros del ejército, sino también pueden ser los propios asistentes de las áreas hospitalarias, médicos, enfermeros. A efecto, ellos se les está dotando de los insumos necesarios para evitar ese tipo de contagios y especialmente que esta circunstancia motive a los ciudadanos a pegarse a las normas que se están disponiendo. Sí, ministro Ceballos, ¿cómo está? Le habla Alejandra Puente. Quería consultarle, usted mencionó que hay un caso que falleció en su domicilio en Miraflores. Tengo entendido que él fue atendido primero en el Hospital Edgardo Rebagliati por un cuadro respiratorio y luego fue enviado a su casa. ¿Se sabe por qué se tomó esa decisión y qué va a pasar con estos 3 fallecidos? ¿Qué protocolo se va a seguir para poder, de alguna manera, llevar a cabo un entierro, un sepulcro de una manera que no contagie, no genere un problema, un riesgo para los demás? Sí, la Organización Mundial de Salud y los propios protocolos internos dispuestos por el Ministerio de Salud, en este caso de circunstancias, exigen que sea cremación y eso se está disponiendo. En el caso concreto del ciudadano Eduardo Ruiz García, efectivamente, inicialmente fue tratado en el Hospital de Salud Rebagliati con predicción el día martes 17 en horas de la tarde, ¿no? Se le tomaron los exámenes para que sean derivados al INS y los resultados recién se han dado en horas de la tarde del día de ayer. Sin embargo, horas antes ya había fallecido. Se están haciendo las investigaciones no solamente desde el ángulo médico, sino especialmente desde el ángulo policial, para acudir a deslindar responsabilidades. Dado que este paciente fue el día martes al hospital, obviamente si presentaba un síntoma de gravedad debió ser retenido, pero no aconteció ello, y a efecto de ello se dispuso que vaya a su casa, esté en aislamiento, y aconteció su fallecimiento el día de ayer en horas de la tarde. Esto de una u otra manera no puede quedarse meramente en el parte médico, ya se están haciendo las diligencias que correspondan para acudir a una profunda investigación. Claro, y esto destapa 2 dudas adicionales. ¿Qué va a pasar con las personas del edificio en el que vivía este señor? ¿Tienen que ser sometidas a exámenes? ¿Cuál va a ser el protocolo en ese caso? Y segundo,
¿cómo podemos garantizar que estas 234 personas que han sido contagiadas con coronavirus precisamente no tengan una suerte similar? ¿En qué momento se hace un monitoreo a estos pacientes para ver si pasan de un estado sin síntomas o con pocos síntomas a un estado ya más grave? Sí, como las circunstancias lo exigen, deben pasar por un examen rápido. No obstante, también hay información colateral que da cuenta de que después que el hospital haya tomado la muestra, fue derivado a su domicilio, donde estuvo sujeto a aislamiento. Si esto efectivamente se cumplió en la dimensión que fue recomendada, obviamente no había mayor contagio, pero obviamente en un espacio de responsabilidad y de deslinde se hace necesaria una evaluación integral. Las medidas al respecto las está ya disponiendo el propio de salud. Perfecto. Para cambiar de tema, el día de ayer se anunciaron un nuevo paquete de medidas económicas para poder, por ejemplo, comprar estas muestras, desarrollar un plan para ayudar a las MIPES que en estos días puedan estar en algún tipo de estrés financiero por la situación. Y hay preguntas en torno a varios otros rubros que me imagino van a tocar o van a ir abarcando en los próximos días, pero para saber si los tienen mapeados. ¿Qué sucede con los alquileres? Hay personas o hay negocios que, por ejemplo, tienen miedo de no poder generar los suficientes ingresos para poder pagar sus alquileres. Y segundo, ¿qué va a suceder con los préstamos a los bancos? Las personas van a tener que pagar los préstamos, las entidades financieras son entes privados. ¿Hay algún diálogo que se puede estar generando entre el gobierno y las entidades financieras para poder dar un respiro a las personas que, por ejemplo, tienen que pagar préstamos? Cuando dimos las primeras medidas desde la semana pasada, como evitando la suspensión de vuelos de Europa y Asia, sobrevino distintas medidas de parte del gobierno. Obviamente la más gravitante ha sido el cierre de fronteras y evitar el tránsito interprovincial. Sin embargo, también ha habido medidas de carácter económico y social necesarias. Ninguna de las medidas que se han dado son las únicas. Obviamente, conforme van evolucionando los acontecimientos, tendremos que dar nuevas medidas y de impacto social y especialmente de impacto económico, ¿no? Ya el Ministerio de Vivienda anunció el día de ayer que se había conversado con Sedapal para que los recibos que correspondan a este mes puedan ser prorrateados en los 12 meses subsiguientes sin que signifique gasto o interés adicional. Igual metodología se está viendo con las empresas prestadoras de saneamiento del interior del país. En el caso de Electrosur también se está viendo esta medida. El día de ayer en la conferencia de prensa la ministra de Economía y Finanzas anunció una serie de disposiciones que se había dado por parte de SUNAT. Y también en el caso de la SBS, que había autorizado a que las instituciones crediticias, llámese bancos, cajas, cooperativas, puedan disponer una flexibilidad en los préstamos. Se está dando una serie de disposiciones, obviamente pensando en esta emergencia nacional, pero sobre todo en los ciudadanos. No hay ninguna medida que pueda ser descartada en el futuro que vaya a ser asumida. Cada medida tiene que estar sujeta a una evaluación, pero obviamente todos tenemos que poner sobre la mesa nuestra mejor disposición para que haya una mejor coordinación y articulación y pensando en el bienestar de los ciudadanos. Sí, Premier, también está haciendo pedidos el sector, por ejemplo, aviación, pilotos de una conocida línea aérea están solicitando también ayuda al gobierno porque el sector turismo, la aviación es uno de los más afectados, por supuesto, con lo que está sucediendo. Mi pregunta también va por, ya estamos en el día 5 de la cuarentena, ¿hay la posibilidad de ampliar esos días? Quizás la evaluación que hace el gobierno pueda significar quizás que permanezcamos y la población una semana más en sus casas. Mire, en principio son 15 días y obviamente estamos en sesión y evaluación permanente tanto a la Comisión Multisectorial como el Consejo de Ministros. Si conforme vayan avanzando los días y vayamos recabando respuestas, si las circunstancias lo amerituaran, no dude que se tomará una disposición al respecto, pero en principio todavía no se ha resuelto nada porque estamos en evaluación permanente. Y no solamente en cuanto a la prórroga, sino cualesquiera que sea la medida que necesita el país, no dude usted que el gobierno la asumirá. Sí, este mediodía igualmente hay una conferencia del presidente, se va a conocer nueva información porque ya está a 234, ¿no?, la cifra de casos. Sí, el día de ayer sí, ya el señor presidente dio una información oficial de 3.841 muestras, 234 eran positivas.
¿no? De los cuales 19 ciudadanos se encontraban hospitalizados, 7 en la condición de graves y 2 en cuidados intensivos. Lamentablemente estos 2 ciudadanos últimos fallecieron. Muy bien, muchísimas gracias pues al presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos. Gracias, Premier, por estar con nosotros esta mañana pues y aclararnos diversos puntos.